Nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen, descubrimos la riqueza natural y artística. Desvelamos secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos que compartirán su manera de vida, tradiciones, historia. En Valdeorras pueblo a pueblo continuamos nuestra ruta. Nos vamos a Portela, en el concello de Vilamartín de Valdeorras, lugar donde destacan sus grandes pazos y los recuerdos de la posguerra. En este nuevo Valdeorras pueblo a pueblo nos vamos dirección a Portela, observando unas magníficas vistas a las montañas. Cuando nos adentramos en el pueblo nos sorprenden los grandes pazos que ahí se construyeron. En total había 4, aunque en este viaje solamente descubriremos los secretos de 2 de ellos. Recorriendo las calles nos encontramos con un pazo que llama nuestra atención. Entramos para observarlo mejor y conocemos a José María Bustillo, hijo del dueño de la Casa Grande, donde aún se encuentran 4 de los escudos originales. Este es el primero de ellos, que lo podéis ver aquí, que parece el más antiguo, y ahí justo aparece el escudo de los Losada, que son 2 lagartos con una losa. ¿Vale? Luego en este otro escudo de aquí, como podéis ver, aquí aparecen las 5 estacas, que esas 5 estacas que están ahí son de los Quiroga. ¿Vale? Y luego aquí tenemos otro escudo original que os lo enseño por aquí. Hay un árbol con un lobo, y como podéis ver, eso es coincidente. Este repostero viene de la casa de Villoria y es lo mismo, ¿no? ¿Veis que es el árbol con el logo de los Quiroga y los Losada? Entonces nosotros, con independencia de que mi padre cogiera la casa hace 20 años, pues bueno, hay una vinculación clara también con nuestra familia de origen de los Quiroga y los Losada. Esta fuente la tenemos nosotros, la pila bautismal, no había fuente. Este patio, la verdad, este era un patio mucho más de tierra y estaba como esta altura. Y nosotros lo hemos bajado. Es verdad que, claro, nosotros conocíamos muy bien este tipo de casas, porque la casa de Villoria, pues es una casa como esta, pero era como 3 veces esta, ¿no? Y entonces, pues bueno, mi padre nació en esa casa, mis abuelos están ahí enterrados y tal, entonces tenemos mucho conocimiento de este tipo de casas. Entonces fuimos haciendo este tipo de obras. Entonces aquí no había nada, esto era tierra y, como te digo, estaba a esta altura. Entonces lo bajamos, pusimos las columnas, pusimos una fuente en el centro. Aquí habría, mira, otro tercer escudo original. Este de aquí, que este es original de la casa. Que si lo podéis grabar está, ¿no veis? El lagarto con las losas y los Quiroga del árbol con el lobo. ¿Y las estacas? No, es que el Quiroga tienes 2, tienes el árbol con el lobo y las estacas, ¿vale? Entonces uno viene de los Quiroga Valcárcel y otro de los Quiroga de la Mela, que es un pueblecito de aquí al lado de Lugo. Porque al final todo el origen de la familia Quiroga, todo viene de San Clodio, de Quiroga. Y luego todo esto lo montamos nosotros. Y esto la verdad que lo partimos de un prado, ¿sabes? Y bueno, y sobre todo la verdad que nosotros, pues oye, como le decía yo antes era el alcalde de Villamartín, que para mí, yo cuando era pequeño, pues me pasé desde hasta los 10 años, pasaba todos los veranos en Villoria 3 meses. Y siempre digo, yo tengo 3 niñas pequeñas, siempre digo, yo cuando veo aquí a mis hijas, para mí esto es como una extensión de Villoria, ¿sabes? Porque les voy haciendo mi misma vida, ¿sabes? Por los jardines, los patios y tal, y bueno, pues a mí me gusta, pero yo soy de los que pienso que la felicidad radica en los pequeños placeres de la vida. Y hacía comida y hacía lo que me mandaban. ¿Y cómo se vivían estas casas muy así, bien, señoriales? yo muy bien, hasta que me casé con mi marido. ¿Le hacía la comida también? A mi marido también. Digo, pero ahí en la casa hacía la comida o había gente que hacía la comida, otra gente hacía la comida. No, la hacía yo. Sí, la hacía yo.
Y ella a veces también, si Sí. yo no podía o así, pues Ay. también. ¿Cómo se llamaba la señorita o la persona que vivía en esa Pilar casa? Macías Pilar Macías. Macía. No tenía nadie, estábamos las dos Ajá. y la maestra, que paraba también ahí. Retomamos nuestro camino para seguir conociendo otros lugares de Aportela y su historia. Otra gran casa llama nuestra atención. Decidimos tocar su puerta para conocer su historia. Nos vamos a recorrer la Casa Galloso de la mano de Pepe y María Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Pasa, pasa. Pasamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿En Casa Galloso? Sí, esta es la casa Galloso. En Era Aportela. en Portela. Esta era la casa de mi abuelo, José Ramón Galloso Santín. Cuéntanos un poquito de la historia de esta casa. Ya vemos que en este patio tenemos un escudo que me imagino que tiene apellidos familiares. Sí, es el escudo Galloso, Ujú. este. Y además es que ahora está en desuso, pero fue de Galloso y Losada, por eso tienen la losa con los Ujú. lagartos. Acaba de llegar el otro miembro de la familia, El Pepe. marido de esta señora. El- Y ese es el de su abuela. Este procede de San Miguel, ¿sabes? Vamos a hablar un poquito de este patio ya que estamos aquí. Me imagino que antes no estaba todo tan colocado, era un patio No, donde había... este patio era la entrada a esta zona que era donde vivía la yegua, Ujú. hace muchos años ya, claro. Y esto lo recuperamos nosotros. Y le pusimos el suelo de pizarra, la escalera estaba, pero todo esto lo fuimos recuperando nosotros y hicimos ese patio nuevo. ¿La entrada a la casa era esta por la que entramos? No, era esta. No, tenía otra entrada que era una escalera que estaba por fuera, Ujú. pero que era muy incómoda porque era una escalera sin techar. Eso nosotros lo llamamos escano, ese banco, pero usted le llamó de otra manera. Nosotros lo llamamos capoeira, ¿Por qué? porque debajo se criaban los capones, solían estar en las lareiras Ujú. y debajo se criaban los capones al amor del calorcito de la lareira. María, ¿cómo recuerda usted? Porque usted ya no se crió aquí, se crió No. en Madrid, pero no faltaba ni un verano aquí a No Portela. faltábamos jamás, siempre estábamos aquí porque además vivía mi abuelo, porque mi abuela murió cuando yo no la conocí. Veníamos todos los veranos, además estaban mis primos y pues nos pasábamos el día yendo a merendar a un pinar, que nos preparaban un picnic, o bañándonos en el arroyo, en el Farelos. Una casa que han ido moldeando con el paso de los años para habilitar las zonas del ganado en habitaciones, siempre sin perder la estética del Pazo. Un lugar que sin duda hace retroceder en el tiempo con todos los utensilios antiguos que se pueden observar y conocer mejor la historia de este lugar. Para mí era divertidísima porque era una casa llena de gente, vivía dos tíos míos solteros, un tío y una tía, y nos llevaban a todas las fiestas de todas partes, y tenía 8 primos con los que pues hacíamos de todo, bastantes maldades, pero lo pasábamos muy bien. Y para mí era, además mi abuelo sí vivió siempre aquí y claro, se fue haciendo muy mayor y también veníamos a verlo en Navidades, porque luego, claro, terminó viviendo solo, lo cuidaba un matrimonio que vivía aquí, pero estaba él solo. En la cuca, que se llamaba, que era una yegua, sí, bajaba a caballo
porque claro, había pocos coches entonces. Mira qué gracioso y qué casualidad. Que bajaba a caballo y las tías mías recordaban su imagen porque decía que tenía un caballo blanco. Sí, la cuca era blanca. Y es que estas tías mías eran las propietarias de una tienda importante de ultramarinos del barco, de las primeras que hubo en el barco. Y entonces siempre decía, ha llegado Santi con su yegua blanca y tal, porque lo consideraban como los señores de la zona. Era muy guapo mi abuelo. Pues no hay tantas casas nuevas, no te vayas a pensar. Había mucha más gente, lógicamente. Era un pueblo muy agradable, en el que había muy buena relación entre la gente. Había muchísimas viñas y muchísimo patatas, o sea, cultivo para aprovisionarse, porque en realidad la gente, bueno, había una tienda que me encantaba a mí, que la dueña se llamaba Sofía, eran Sofía y Honorino, y que a mí me encantaba ir ahí y despachar. Era lo que más me gustaba. ¿Y cómo recuerdan la época, o cómo le recordaban a sus padres la época de posguerra, de guerra? Durísima y tremenda, y con maquis en el... Bueno, yo te puedo decir que recuerdo cenar con todo cerrado, se cerraban todas las ventanas con esos cierres que tienen, que son trancas, ¿no? una Sí, tranca trancas, de sí. hierro. Todas las puertas tienen trancas, no sé si te has fijado. Y en ese momento yo tengo un recuerdo lejano, pero recuerdo que se tenía cierto cuidado. Sí, Se cerraba siempre la casa. pero eso fue en la época de los maquis, ¿no? Sí, Sí. Pero no es un pueblo que yo sepa donde se ha pasado hambre, porque las casas eran bastante autónomas, ¿no? yo pienso que sí, todo el mundo tenía huerta, Huerta. tenía una vaca o... No es zona de hambre, ¿sabes? Porque toda la No. gente tenía, se hacía la matanza, todo eso, y las gentes eran bastante autónomas. Gente que dependiese del salario total debía de haber poquísimo. Mi abuelo era Y de cosechero. todas las casas, Además, mi abuelo fue el primero que plantó godello, una viña entera de godello. Mi abuelo tenía 7 hijos y quería que sus hijos estudiaran. Entonces, primero estudió mi padre. Mi padre se hizo maestro con 17 años, pero vino la guerra. Entonces lo reclutaron naturalmente, y cuando terminó la guerra, como él tenía un título, salió como alférez. Entonces le pareció una idea muy buena apuntarse a la Escuela Militar de Zaragoza, hizo la carrera militar, pero parece ser que su vocación de toda la vida era ser abogado. la vida de aquí es muy parecida a la vida que yo oía de mis abuelos. O sea, que en Galicia la Quiero vida ver en lo las casas del un año poco de la fuertes plantación. eran todas iguales. Si vivía predominantemente del vino, se intentaba ahorrar para mandarte a Santiago, y si no te podía mandar a Santiago, te mandaban primero a las ermitas. En el caso de mi padre, a mi padre lo hicieron hacerse maestro para que con su sueldo ayudara. Y ayudara a al su siguiente. siguiente hermano y a su siguiente hermano. Si Al no- final fueron todos universitarios. Y para conocer la historia que envuelve este pueblo, qué mejor que hacerlo de la mano de sus mayores, en este caso con Lucía y Amancio, 2 vecinos del pueblo que nos muestran sus vivencias en la adolescencia. Antes había que traballar moito. Antes moito traballo e pouco Ahora non, ahora é pouco moi descanso, descansada. verdad? En la huerta, con un coche de conductor. De todo, hija. conductor? Aquí se hacía de todo. De conductor. Sí. Cobrarle el dinero a la gente que llevaba para poder comer. Bueno, as festas sí eran Cuando ali, éramos jueves xogamos o peón.
as mismas que había Saltábamos. que hai agora, pero moi boas festas, moita festa se facía. O día 15 de agosto, o San Julián, que é o día 7 de xaneiro, e pouco máis. Por o carnaval tamén se facía moi boas festas. Aquí nacín. A miña é máis grande de todas. Efectivamente. Eu collo ben. Sí. E se ven alguén tamén colle. E aí me criei, hasta que tiña como 30 e tantos anos. Pois marché para as Américas. Sí, ¿Cómo lle foi a vida? Venezuela. Moi bien, Sí. estupendo. Mejor que aquí. Sí. Esta era buena, pero aquela era mellor porque máis descansada. Ajá. Que había que traballar na terra, andar de cualquier maneira aí no. Allí te levantabas, te bañabas, te vestías y a tomar café. Pues saltaba por la ventana porque no me interesaba bajar la escalera. Había un agujero en la pared, ponía el pie y saltaba el camino. Y cuéntale lo que le hacías a los muchachos del pueblo. Pues nos mandaba el padre por el vino, vivían arriba. Ajá. Y mandaba aquí abajo a la bodega a buscar el vino. Entonces yo cuando pasaban ¿Qué años tenías? los esperaba. ¿Qué años tenías? Bebía el vino y le echaba agua. Te voy a contar otra más, mira. Una chica, íbamos con las ovejas para el monte. Entonces yo era la que mandaba todo. Y esa chica pues era muy así y yo la mandaba para allá y para acá. Y como una vez no me quería obedecer, la senté, le hice 3 las piedras, la senté y después la emparedé. Gracias que llegó una señora y me venía a dar a mí. ¡Uf! Corría yo más que ella. Eu marché de aquí a los 17 años. Me marché a trabajar. Me marché para Ponferrada, para Endesa, una escuela de aprendices, y estuve allí, bueno, luego me vine para ir a la Mili. Y al venir de la Mili me volví para Ponferrada y allí estuve hasta que me jubilé, hasta después de jubilado. Recuerdo que éramos muchos niños, íbamos a la escuela, hay 50 niños, y ahora el pueblo pues fueron mucho menos y hay 3 o 4 niños por ahí. Ahí en esa casa de enfrente de la Lucia, ahí estaba la escuela. Íbamos niños y niñas, todos juntos. Y veníamos aquí pues al recreo a jugar. Jugaba la gente a los bolos y nosotros a correr por aquí y por ahí y a hacer trastadas. Seguimos conociendo el pueblo y nos encontramos con la iglesia de San Julián. Desde el exterior se hacen evidentes las numerosas transformaciones que ha experimentado a lo largo de su historia. ¿Y la iglesia también la tienen allá abajo, en el farelo? Sí, allí. Sí, Antes siempre se iba allí porque era donde se hacía todo. Ahora como está la capilla es... No, de aquella estaba la capilla, pero era privada, era de la casa esa, esa casa de los árboles esos, Casa Camba, y era privada. Y por eso la gente iba a San Julián. Yo de pequeño fui en Monaguillo, la mayor parte de los días íbamos a San Julián a misa. A simple vista resulta difícil reconocer en ella las características de su origen románico. Además, salvo la celebración de la fiesta local anual y algunos actos litúrgicos puntuales, el edificio permanece cerrado al culto. Pese a los esfuerzos por conservarla, el paso del tiempo ha dejado su huella en la estructura. Para diferentes actos, los vecinos utilizan la capilla de la Casa Camba, que se ubica en el centro del pueblo.
Tras disfrutar de la tarde en Aportela, visitar las casas grandes del pueblo y conocer de primera mano cómo era su manera de vida y tradiciones, es momento de despedirnos. Damos las gracias a los vecinos que nos mostraron su pueblo y su alma.